Emma Rodríguez había experimentado muchas decepciones en sus 12 años de existencia, pero esta excursión educativa a la estación Kepler sin duda estaba entre las 5 mejores. Tan emocionante como aquella vez que su madre preparó pizza de coles de Bruselas y la llamó cocina fusión. Ahora niños, anunció la señora Patterson, su maestra, con ese entusiasmo forzado que hizo que Emma se preguntara si los adultos recibían una formación especial y cómo hacer que todo pareciera aburrido. Nos acercamos a una de las estaciones de investigación más avanzadas de la humanidad. ¿No es emocionante? Emma miró a sus compañeros de clase, pegados a las ventanas, emitiendo los apropiados sonidos de O y A. Al parecer, era la única a la que la idea de visitar un laboratorio espacial glorificado le parecía tan emocionante como ver secar pintura en gravedad cero. Apretó la cara contra la pequeña ventanilla junto a su asiento. La estación de investigación se parecía exactamente a todas las demás estaciones espaciales que había visto en documentales. Grande, gris y flotando en el vacío como un mueble espacial particularmente aburrido. Al menos puedes dormir durante esta pesadilla, susurró a la pequeña cápsula de estasis asegurada bajo su asiento. Dentro, Brutus disfrutaba de lo que el oficial médico de la nave había descrito alegremente como una sedación para la seguridad y comodidad de todos los pasajeros. Porque, al parecer, llevar a tu tejón de miel de apoyo emocional a una excursión se consideraba problemático y una violación de 17 protocolos de seguridad diferentes. Emma había argumentado que Brutus era técnicamente un animal de terapia recetado por el Dr. Martínez después de lo que los consejeros escolares llamaron cortésmente el incidente con los abusadores de la cafetería. Lo que no mencionaron fue que el incidente se había resuelto cuando Brutus entró en el comedor durante una de sus exploraciones sin supervisión y asustó tanto a Marcus Henderson que el chico se orinó delante de todo el 8º grado. El Dr. Martínez había sido muy claro al afirmar que Brutus proporcionaba regulación emocional mediante la exposición controlada a un caos manejable. Emma simplemente sabía que tener un tejón de miel como mejor amigo significaba que nadie se metía con ella 2 veces. Pero la Junta de Turismo Espacial tenía ideas diferentes sobre qué constituían compañeros de viaje apropiados, razón por la cual Brutus estaba inconsciente y Emma atrapada escuchando a la señora Patterson explicar la fascinante historia de los sistemas de gestión de residuos orbitales. La estación procesa más de 200 toneladas de materiales reciclados a diario. La señora Patterson continuó, aparentemente convencida de que este era el tipo de hecho que inspiraría a las mentes jóvenes. Emma estaba considerando seriamente preguntar si podía unirse a Brutus en estasis cuando las luces parpadearon repentinamente. Entonces, el transbordador se estremeció. Entonces, alguien en la parte delantera comenzó a gritar con ese tono particular que sugería una catástrofe inminente. A través de la portilla, Emma vio como una nave del tamaño aproximado de una luna pequeña se deslizaba a la vista. Era negra, angular y cubierta de lo que parecían púas y dientes. Básicamente, gritaba, estamos aquí para arruinarte el día, en 17 idiomas alienígenas diferentes. Atención, nave humana. Se escuchó una voz por el sistema de comunicación que sonaba como alguien haciendo gárgaras con grava mezclada con malas intenciones. Prepárense para ser abordados. La resistencia resultará en una destrucción inmediata. La señora Patterson se desmayó. Varios estudiantes comenzaron a llorar. El piloto comenzó lo que Emma estaba bastante segura de que eran los últimos derechos en 3 religiones diferentes. Emma miró la cápsula de estasis de Brutus y negó con la cabeza. Juro que la única vez que no estás despierto para causar caos, el caos real aparece. La lanzadera se sacudió violentamente cuando algo se aferró a su casco. Las luces de emergencia lo bañaron todo de un rojo intenso, y Emma pudo oír el sonido distintivo de las herramientas de corte trabajando a través de la esclusa de aire exterior. En la confusión de los gritos de los pasajeros y los protocolos de emergencia, Emma se vio empujada hacia la parte trasera de la lanzadera durante los procedimientos de evacuación. Una puerta blindada se cerró de golpe entre ella y el resto del grupo, aislándola en la sección de mantenimiento con nada más que suministros de emergencia,
la cápsula de estasis de Brutus y lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un día muy malo. Podía oír voces apagadas a través de las paredes, clics y gruñidos alienígenas mezclados con súplicas humanas. Lo que fuera que estuviera subiendo a su lanzadera no parecía que estuviera allí con fines diplomáticos. Emma se sentó junto a la cápsula de Brutus y empezó a trabajar en el mecanismo de liberación de emergencia. «Bien, amigo», dijo, observando cómo la barra de progreso se acercaba lentamente a la activación. «Es hora de obtener tus credenciales de animal de terapia». A bordo de la nave de guerra Skret, la venganza de Deathclaw, cuyo nombre era, sinceramente, un poco redundante, pero nadie le había pedido la opinión a Emma. El capitán Razerclaw estaba teniendo lo que consideraba un día muy productivo. «Informe», gruñó a su teniente, Bloodfang, quien estaba encorvado sobre un escáner que parecía haber sido ensamblado con piezas de repuesto y con intenciones agresivas. «Capitán, hemos capturado con éxito una nave educativa humana», anunció Bloodfang, con una especie de orgullo generalmente reservado para la conquista de sistemas estelares enteros. Los escaneos preliminares indican 37 humanos adultos y 14 engendros. Las mandíbulas del capitán Razerclaw chasquearon con satisfacción. Los Skre eran reconocidos en toda la galaxia como depredadores ápice, temidos por civilizaciones de 17 sectores estelares. Habían evolucionado en un mundo mortal donde todo intentaba devorar a todo lo demás. Y habían salido victoriosos gracias a una combinación de armas naturales, tácticas de caza en grupo y una desafortunada tendencia a los monólogos dramáticos. «Excelente», dijo Razerclaw, examinando su reflejo en una superficie de metal pulido y ajustándose las cicatrices ceremoniales de batalla. «Los humanos serán una excelente adición a nuestra despensa. Sus engendros son considerados un manjar», me dijeron. «Señor», interrumpió Bloodfang, «parece haber una anomalía en los resultados del escaneo», explicó. «El timón del engendro parece haberse separado de los demás durante el abordaje. Se encerró en la sección de mantenimiento de su nave». Razerclaw soltó lo que probablemente creyó una risa aterradora, pero sonó más como un triturador de basura en una crisis existencial. Un niño humano asustado, atrapado y solo. Esto debería ser un excelente entretenimiento antes del festín. Se giró para dirigirse al grupo de abordaje, un grupo de criaturas parecidas a lagartos de 2 metros de altura, cubiertas con blindaje natural y equipadas con garras capaces de triturar titanio. Parecían como si alguien hubiera cruzado un cocodrilo con un caballero medieval, lo que les había causado problemas de control de la ira. «Escuchen bien, guerreros de la arena», declaró Razerclaw, porque al parecer todo era una oportunidad para un discurso dramático. «Cazaremos a esta criatura solitaria por los pasillos de su propia nave. Conocerá el miedo. Conocerá la desesperación. Y entonces conocerá el honor de alimentar a los mayores depredadores de la galaxia». El grupo de abordaje rugió su aprobación. Un sonido que habría hecho reconsiderar a una manada de lobos sus decisiones profesionales. Mientras tanto, de vuelta en la lanzadera, Emma se impacientaba cada vez más con la secuencia de reactivación de las cápsulas de estasis. «Vamos», murmuró, observando cómo la barra de progreso avanzaba lentamente a lo que parecía la velocidad de la burocracia. ¿Cuánto tiempo se tarda en despertar a un Oneyer medianamente gruñón? Podía oír a los alienígenas atravesando la puerta blindada, sus herramientas lanzando chispas que danzaban por la bahía de mantenimiento como confeti mortal. Sus voces se transmitían a través del metal, una mezcla de clics, gruñidos y lo que sonaba sospechosamente como alguien discutiendo sobre las técnicas adecuadas de sazonado. «Engendro humano», llegó una voz que logró sonar a la vez amenazante y extrañamente pretenciosa. «Sabemos que estás en ahí. Ríndete y tu muerte será rápida». Emma puso los ojos en blanco. «Genial. Amenazas de muerte alienígenas con un toque de publicidad engañosa, porque una muerte rápida sin duda suena confiable viniendo de alguien que probablemente considera gritar como condimento.
Los sonidos cortantes se intensificaron y Emma pudo ver cómo la puerta blindada empezaba a brillar rojo cereza en los bordes. Los alienígenas estaban a unos 3 minutos de atravesarla y la cápsula de estasis mostraba otros 4 minutos para que Brutus estuviera completamente consciente. Esto va a ser un momento muy inoportuno o un momento absolutamente perfecto, se dijo Emma, conociendo a Brutus, probablemente ambas cosas. Al otro lado de la puerta, el capitán Razerclaw supervisaba personalmente la brecha, que principalmente consistía en quedarse de pie con aires de importancia mientras su tripulación hacía el trabajo real. Este era el protocolo estándar de liderazgo de Skriev. Recuerden, les dijo a sus guerreros, queremos a los engendros con vida inicialmente. El condimento para el terror hace que la carne quede más tierna. Bloodfang asintió con entusiasmo. ¿Deberíamos preocuparnos por la capacidad defensiva humana? Señor. ¿De un solo joven? Improbable. Los humanos son criaturas débiles y frágiles que dependen completamente de su tecnología. Sin sus naves ni armas, son meros paquetes móviles de proteínas. Si Emma hubiera podido oír esta conversación, se habría reído. En cambio, contaba en silencio los segundos hasta que Brutus despertara y demostrara exactamente por qué los humanos habían conquistado su propio mundo mortal antes de aventurarse en el espacio. La cápsula de estasis finalmente emitió un pitido alegre, como si despertar a un depredador superior en medio de una invasión alienígena fuera solo una rutina del martes. La tapa se abrió con un siseo, liberando una nube de gas omnífero de grado médico y un tejón de miel muy desorientado. Brutus emergió lentamente como una pesadilla peluda y compacta que se alzaba de un ataúd tecnológico. Medía aproximadamente 1 metro de largo, estaba cubierto de un pelaje gris y negro que parecía engañosamente suave, y equipado con garras que podían abrir una lata o una caja torácica con la misma eficacia. Sus pequeños ojos oscuros parpadeaban con la mirada de un búho mientras procesaba su entorno. «Buenos días», dijo Emma, rascándole detrás de las orejas. «Duerme bien, porque tenemos compañía, y no están aquí para vendernos galletas de explorador alienígena». Brutus se estiró, bostezó y emitió un sonido que era mitad chirrido, mitad gruñido, y completamente irritado. Había estado teniendo un sueño perfecto sobre asaltar una colmena, y despertar en una caja metálica rodeada de luces intermitentes no le mejoraba el ánimo. Emma le contó rápidamente la situación mientras los sonidos cortantes se hacían más fuertes. Así que, básicamente, lagartos espaciales interrumpieron tu siesta para comernos. Lo sé, lo sé. La audacia es impresionante. Ante la mención de la interrupción del sueño, la expresión de Brutus pasó de la molestia general a algo que habría hecho que un lobezno se disculpara y retrocediera lentamente. Su pelaje comenzó a erizarse y emitió un sonido bajo que sugería que alguien estaba a punto de tener un muy mal día. «Ese es mi chico», dijo Emma con cariño. «Recuerda que te despertaron. Esto es defensa propia». La puerta blindada finalmente cedió. Atravesó la brecha humeante con una lluvia de chispas y metal fundido. El capitán Razerclaw entró, seguido de 3 de sus mejores guerreros. Tuvieron que agacharse para pasar. Sus armaduras escamadas brillaban bajo la luz de emergencia. Se desplegaron en la bahía de mantenimiento con la eficiencia experta de depredadores que ya lo habían hecho muchas veces. Llevaban las armas desenvainadas, las garras extendidas y una confianza a prueba de balas. «Ah», dijo el capitán Razerclaw al ver a Emma sentada tranquilamente junto a lo que parecía un pequeño animal peludo. «Ah, pequeño bocado. Empezábamos a pensar que te habías evaporado». Emma miró a la criatura lagarto de 2 metros de altura con el interés casual de quien observa un clima ligeramente inusual. «Hola, una pregunta rápida. ¿De verdad son tan malos investigando, o la entrada dramática es su principal habilidad?» Los guerreros gritones intercambiaron miradas. Esta no era la respuesta de terror encogida que esperaban. «Engendro insolente». Razerclaw gruñó. «Aprenderás a respetar antes de convertirte en nuestra comida. Pero primero, ¿qué es esta patética criatura a tu lado?»
¿Trajiste ganado para nuestra comodidad? Emma arqueó las cejas. ¿Ganado? ¡Ay! ¡Qué fantástico! De verdad que no hicieron los deberes, ¿verdad? Brutus, mientras tanto, había terminado de evaluar la situación. 4 criaturas grandes y escamosas habían interrumpido su siesta, hacían gestos amenazantes hacia su humano y se interponían entre él y la salida. En matemáticas de O'Neill, esta ecuación tenía exactamente una solución. Este es Brutus, dijo Emma amablemente, sin dejar de acariciar a la bola de pelo cada vez más tensa a su lado. Es mi animal de terapia. Me ayuda con la regulación emocional y la ansiedad social. Un animal de terapia, rió Bloodfang, y el sonido resonó en las paredes metálicas. Los humanos son aún más patéticos de lo que sugería nuestro informe de inteligencia. Trajiste una mascota para consolarte en tus últimos momentos. Bueno, me ayuda a mantener la calma, admitió Emma. Aunque no estoy segura de que te resulte especialmente reconfortante. Brutus se levantó, se estiró de nuevo y miró directamente al capitán Razerclaw con la clase de atención concentrada que suele reservarse para cosas a punto de morir recientemente. Miren, anunció Razerclaw a su tripulación, la poderosa respuesta militar humana. Una niña y su peludo compañero. De verdad, deberíamos haber traído a toda nuestra flota para un oponente tan formidable. Los guerreros callejeros rieron obedientemente ante la broma de su capitán. Emma suspiró y le dio a Brutus una última palmadita. De acuerdo, amigo, dijo en voz baja. Estos simpáticos alienígenas creen que eres ganado. También interrumpieron tu siesta, amenazaron con comerme y simplemente se rieron de ti. Ya sabes qué hacer. Brutus la miró con una expresión que decía claramente, ¿estás completamente segura de esto? Estoy segura, confirmó Emma. Además, ellos lo empezaron. Ese era todo el permiso que Brutus necesitaba. Se giró hacia los guerreros Scree, y toda su actitud cambió de la confusión soñolienta a algo que habría hecho reconsiderar sus decisiones vitales a un vikingo berserker. Lo último que vio el capitán Razerclaw antes de que se desatara el caos fue una pequeña criatura peluda que de repente parecía mucho menos ganado y mucho más violencia concentrada en un envoltorio engañosamente adorable. Lo que sucedió después sería descrito por los xenobiólogos como una clase magistral sobre por qué el ecosistema terrestre produce la fauna más irracional de la galaxia. Pero en ese momento, parecía como si 14 kilos de furia absoluta hubieran decidido redecorar la bahía de mantenimiento con partes de cuerpos alienígenas. Brutus se lanzó contra el guerrero Scree más cercano con una aceleración que desafiaba varias leyes de la física y al menos una del sentido común. Su trayectoria era perfecta. Su puntería, impecable. Y su técnica de aterrizaje podría describirse como una toma de posesión hostil. Ahí va, dijo Emma con tono informal, recostándose contra una caja de suministros como si estuviera viendo su documental favorito sobre la naturaleza. Quizás quieras tomar notas. Esto es educativo. El primer guerrero, una máquina de matar de 2 metros de altura llamada Destripador, se encontró repentinamente con un tejón de miel pegado a la cara. Brutus había fijado el hocico del alienígena con sus mandíbulas y ahora demostraba la fuerza de agarre que permitía a su especie sujetar a búfalos furiosos mientras éste se sacudía como una bola de pinball peluda. Destripador comenzó lo que generosamente podría llamarse un baile, pero que se describió con mayor precisión como un aleteo de pánico mientras un pequeño mamífero rediseñaba sus rasgos faciales. Sus garras arañaron inútilmente a Brutus, quien se había posicionado en el único punto al que era imposible llegar sin arriesgarse a una decapitación autoinfligida. Mira, esto es lo que tus informes de inteligencia probablemente pasaron por alto. Emma explicó a los alienígenas restantes que observaban la situación de sus colegas con creciente preocupación. Los tejones de miel tienen algo llamado respuesta retardada al dolor. Básicamente, Brutus no se dará cuenta de que está herido hasta unos 20 minutos después de que termine la pelea. El capitán Garra Razerclaw intentó ayudar a Destripador agarrándolo por la cintura.
lo cual equivalía aproximadamente a intentar manejar una motosierra furiosa que había adquirido conciencia y elegido la violencia como su principal profesión. En el momento en que las garras de Razerclaw hicieron contacto, Brutus soltó a Destripador y giró en las manos del capitán con la fluida gracia de una criatura que había evolucionado específicamente para hacer que los depredadores más grandes se arrepintieran de sus decisiones. Sus garras se clavaron en el pecho escamoso de Razerclaw. Y de repente, el gran capitán comprendió por qué los tejones de miel eran considerados la forma natural de decir, «Pruébame». «Vaya, qué interesante», observó Emma mientras Razerclaw empezaba a sangrar por varios nuevos orificios de ventilación. «Ustedes tienen una armadura bastante resistente, pero Brutus tiene garras diseñadas para excavar raíces de árboles y romper colmenas. Sus escamas son básicamente crujientes por fuera». Colmillo Sangriento, demostrando la perspicacia táctica que lo había convertido en teniente, decidió que era un excelente momento para dispararle al pequeño problema peludo. Levantó su arma de energía y apuntó con cuidado, y fue entonces cuando aprendió sobre los tiempos de reacción de los tejones de miel. Brutus vio el arma y la disparó. Su agarre en Razerclaw golpeó a Bloodfang con un placaje volador que habría hecho llorar de envidia a los luchadores profesionales. La explosión de energía se desvió, quemando el techo y llenando el aire con olor a ozono y metal quemado. Otro dato curioso, continuó Emma, aparentemente dando una charla a un público cada vez más traumatizado. Los tejones de miel pueden correr hasta 19 metros por hora y saltar 6 pies en cualquier dirección. Brutus también tiene lo que llamamos flexibilidad táctica, lo que significa que no le importa tu espacio personal, el alcance de tu arma ni tus sentimientos. Bloodfang estaba descubriendo que los tejones de miel venían equipados con dientes diseñados para romper huesos y una presión mandibular que podía abrir nueces o tráqueas con la misma eficacia. Su arma resonó en el suelo mientras intentaba arrancar 14 kilos de mamífero extremadamente motivado de su garganta. El cuarto guerrero, sabiamente, había retrocedido hacia la salida. Fue entonces cuando descubrió que los tejones de miel también tenían algo llamado conciencia situacional y una fuerte opinión sobre irse temprano de las fiestas. Brutus se abalanzó sobre Bloodfang, quien estaba ahora emitía sonidos como un globo desinflándose, e interceptó el grito que se retiraba con el entusiasmo de quien acaba de descubrir que el buffet era libre. «Lo realmente impresionante», dijo Emma, mientras observaba a Brutus demostrar sus habilidades para escalar en una superficie vertical de 2 metros cubierta de armadura natural, es que los tejones de miel son bastante inteligentes. Brutus no ataca al azar. Se centra en tus puntos débiles. Fíjate cómo busca las articulaciones y los huecos de tu armadura. El capitán Garra Racer, sangrando por múltiples marcas de garras y sin varias escamas, intentó devolverle algo de dignidad a la situación. «Imposible», resopló. «Somos superdepredadores. Hemos conquistado 12 sistemas estelares». «¡Qué bien!», respondió Emma. Brutus una vez luchó contra 3 babuinos machos adultos porque se interpusieron entre él y una colmena. Los babuinos, por cierto, son mucho más temibles que ustedes. Tienen pulgares oponibles y usan la guerra psicológica. Destripador, que había logrado recuperar el control de su rostro, hizo el error de intentar acorralar a Brutus contra la pared. Fue entonces cuando descubrió que los Honey Badgers no creían en esquinas, paredes ni en el concepto general de estar atrapado. Brutus trepó por la pared, cruzando el techo, usando tuberías y conductos expuestos, y se dejó caer sobre la espalda de Gutriper como un misil peludo con problemas de control de la ira. El alienígena cayó con fuerza, y Brutus lo montó hasta el suelo con la pericia casual de alguien que ya lo había hecho. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, preguntó Emma mientras los sonidos de angustia alienígena resonaban por la bahía de mantenimiento. Brutus ni siquiera se esforzaba tanto. Solo estaba ligeramente molesto. Deberías verlo cuando está realmente enojado. La bahía de mantenimiento se había convertido en una sinfonía de guerreros Skre,
aprendiendo que ser depredadores máximos en su mundo natal no se traducía necesariamente en éxito al enfrentarse a la fauna menos razonable de la Tierra. El capitán Razerclá, ahora apoyado contra la pared del fondo y sangrando por heridas que deletreaban lo que parecían sospechosamente blasfemias y marcas de garras, miraba fijamente. Un pequeño niño humano, que observaba con calma cómo sus guerreros de élite eran sistemáticamente desmantelados por lo que sus escáneres habían identificado como ganado terrestre inofensivo. ¿Qué clase de bestia demoníaca es esta criatura?, jadeó. Emma ladeó la cabeza pensativa. Bueno, técnicamente hablando, es un Oneyer, pero los lugareños lo llaman Brutus. En realidad, es bastante dulce una vez que lo conoces. Le gustan las caricias en la barriga y robar sándwiches. Como para demostrarle su punto, Brutus hizo una pausa en su deconstrucción sistemática del grupo de abordaje Scree y miró a Emma con una expresión que claramente decía: ¿nos quedamos con alguno de estos o puedo terminar mi proyecto de redecoración? Creo que es suficiente por ahora, amigo, dijo Emma con suavidad. Guarda algo de energía para el plato principal. Apuesto a que hay más de ellos en su nave. Los guerreros Scree supervivientes se miraron con creciente horror al darse cuenta de que esto era solo el preámbulo. Lo que siguió solo podría describirse como una excursión educativa en el sentido más estricto. Sí, el tema que se enseñaba era por qué los humanos son considerados orcos espaciales por todas las especies civilizadas de la galaxia. El capitán Razerclá, sangrando por los múltiples orificios de ventilación que Brutus había instalado con tanto esmero, realizó lo que creía una retirada táctica. En realidad, corría por su vida mientras una bola de 14 kilos de malicia concentrada lo seguía por los pasillos de su propia nave. ¿Sabes?, dijo Emma, trotando tranquilamente tras el caos. Esto es un ejercicio cardiovascular buenísimo. Brutus suele hacerme perseguirlo por el patio trasero cuando roba algo que no debía. Esto es igual, solo que con más gritos y sangre alienígena. La venganza de la garra mortal había sido diseñada por 4 depredadores ápice. Sus pasillos eran lo suficientemente anchos como para que los guerreros Scree se movieran en formación. Sus techos eran lo suficientemente altos como para acomodar su imponente altura, y su sistema de ventilación tenía el tamaño perfecto para que un Oneyer lo usara como su sistema de autopista personal. Brutus descubrió los respiraderos aproximadamente 30 segundos después de abordar la nave alienígena, y ahora los usaba para demostrar técnicas avanzadas de guerra de guerrillas que habrían impresionado a los operadores de las fuerzas especiales de 17 sistemas estelares. El primer indicio de que algo andaba mal llegó cuando el guerrero Skal Slaise caminaba por el pasillo 7 y de repente se vio arrastrado al techo por un pequeño misil peludo que había caído del respiradero sobre él. «Oh, ahí está Skal Slaise», observó Emma, siguiendo los sonidos de angustia alienígena. Brutus le está enseñando verticalidad. Verás, los tejones de miel son excelentes trepadores y tienen esa manía de atacar desde ángulos inesperados. Skal Slaise estaba aprendiendo que los ángulos inesperados incluían estar justo encima de tu cabeza mientras te ocupas de tus propios asuntos. También estaba aprendiendo que los tejones de miel tenían opiniones muy firmes sobre el espacio personal, específicamente que el espacio personal de todos los demás les pertenecía. Mientras tanto, en el centro de mando de la nave, la tripulación restante recibía informes cada vez más alarmantes de toda la nave. «Puente, aquí ingeniería», llegó una voz tensa por el comunicador. «Hay algo en los conductos de plasma. Es pequeño, es rápido, y acaba de arrastrar la garra mecánica hacia el sistema de ventilación». «Puente, aquí seguridad», llegó otro informe. «Hemos perdido contacto con la mitad de los equipos de patrulla». La última transmisión era solo un grito, que sonaba como un parloteo. El primer oficial, Rifang, se volvió hacia el oficial táctico de la nave con creciente preocupación. «¿Cuántos humanos capturamos?» 37 adultos, 14 engendros, fue la respuesta. Todos asegurados en la bodega de carga. Entonces, ¿qué está desmantelando sistemáticamente a nuestra tripulación?
La voz de Emma llegó por el sistema de intercomunicación de la nave, al que había accedido amablemente usando el panel de control que Brutus había revelado al reubicar a su anterior operador en la enfermería. «Hola, gente de la nave extraterrestre», resonó su alegre voz por los pasillos. «Soy Emma Rodríguez, representante del Cuerpo Diplomático de la Tierra. Quería informarle que he tomado nota de su hospitalidad y que será correspondida como corresponde». Hubo una pausa durante la cual la tripulación pudo oír sonidos distantes de violencia y lo que podrían haber sido ronroneos. Además, deberían tener mejor seguridad en sus sistemas informáticos. Tengo 12 años y acabo de hackear su computadora central usando una terminal de mantenimiento. Eso es muy vergonzoso para ustedes o los humanos son naturalmente buenos para romper sus cosas. Probablemente ambas cosas. El capitán Razerclá irrumpió en el puente, con su armadura colgando hecha jirones y su dignidad en algún lugar de la sección de mantenimiento de la lanzadera humana. Informe. Jadeó, tratando de mantener cierta autoridad de mando mientras sangraba por aproximadamente 17 nuevos orificios. Señor, parece que estamos siendo atacados por el primer oficial. Rifang hizo una pausa, consultando su pantalla táctica. Un pequeño engendro humano y lo que nuestros sensores identifican como un carnívoro terrestre compacto. Imposible. Desplieguen a todos los guerreros restantes. Inunden los pasillos con tropas armadas. Nada tan pequeño puede derrotar al poder del Imperio Skrull. Esto fue cuando descubrieron que a los Honey Badgers no les impresionaba la superioridad numérica, las formaciones tácticas ni la fanfarronería del Imperio. La pantalla principal del puente se encendió, mostrando imágenes de las cámaras de seguridad de toda la nave. En la pantalla 1, Brutus demostraba técnicas avanzadas para abrir puertas en una armería sellada, usando una combinación de garras, determinación y lo que parecían ser habilidades de ganzúa que habrían hecho llorar de envidia a los maestros del gremio de ladrones. La pantalla 2 mostraba a 3 guerreros intentando acorralarlo en la sala de malla, y fue entonces cuando descubrieron que los Honey Badgers consideraban la inferioridad numérica un desafío personal más que una desventaja táctica. La pantalla 3 mostraba las consecuencias de la visita de Brutus al armario de armas, donde aparentemente había decidido que las armas de energía alienígena eran juguetes para masticar interesantes y había desmantelado sistemáticamente la mitad de la armería de la nave. Verán, continuó la voz de Emma por el intercomunicador. Lo que pasa con los Honey Badgers es que no entienden el concepto de probabilidades imposibles. Brutus una vez se comió un nido de avispas entero porque lo molestaban. Chicos, son básicamente avispas grandes y escamosas con mejores armas. En la pantalla 4, Brutus mantenía lo que parecía una discusión filosófica con un grupo de 5 guerreros que habían logrado rodearlo cerca del núcleo del reactor de la nave. La discusión incluía muchos gritos alienígenas y efectos de sonido de tejón melero que sugerían que la filosofía en cuestión era que la fuerza da la razón y yo tengo la fuerza. El capitán Razerclá observó con creciente horror cómo sus guerreros de élite, entrenados desde su nacimiento para ser perfectas máquinas de matar, eran sistemáticamente superados por una criatura que parecía que debería estar vendiendo calendarios adorables en lugar de realizar operaciones militares. Señor, dijo el primer oficial Rifang en voz baja, quizás deberíamos considerar soluciones diplomáticas. Soluciones diplomáticas, gruñó Razerclá. Somos Skrull. No negociamos con presas. Con respeto, señor, respondió Rifang, observando la pantalla 5, donde Brutus aparentemente estaba redecorando la sala de trofeos de la nave con el contenido de varios guerreros que habían cometido el error de interponerse entre él y algo brillante. No estoy del todo seguro de que seamos considerados depredadores en esta cadena alimenticia en particular. La voz de Emma se escuchó por el intercomunicador, ahora con el tono informal de quien ofrece comentarios de atención al cliente. Y para que lo sepan, Brutus encontró su sala de máquinas. No está rompiendo nada importante, pero sí se hizo amigo de su ingeniero jefe. Bueno, digo amigos. El ingeniero está reconsiderando sus opciones profesionales mientras cuelga boca abajo de un conducto de plasma.
La tripulación del puente observaba sus pantallas tácticas, que mostraban fallos de sistema que se propagaban por toda la nave mientras Brutus continuaba su visita guiada a los componentes más críticos de la nave. Además, Emma continuó: debo mencionar que Brutus se pone de mal humor cuando tiene hambre. Ha pasado como una hora desde su último refrigerio, así que quizás quieran terminar esto antes de que decida que su tripulación parece un buffet libre. El capitán Razerclá miraba las pantallas, observando 14 kilos de fauna terrestre desmantelar sistemáticamente una nave diseñada para conquistar sistemas estelares. En la distancia, podía oír los sonidos de sus guerreros aprendiendo lecciones avanzadas de humildad de una criatura que probablemente no podía deletrear depredador ápice, pero sin duda podía demostrar por qué el concepto era relativo. Señor, dijo una voz temblorosa por el comunicador. Aquí la enfermería. Nos estamos quedando sin vendas, suministros quirúrgicos y dignidad. Solicito permiso para rendirme. SCR. No se rindan. Razerclá gruñó automáticamente. Entonces quizás, dijo la amable voz de Emma, podríamos discutir arreglos alternativos. Estoy pensando en que nos dejen en la estación espacial más cercana. Disculpen las molestias y prometan decirles a todos los que conozcan que los humanos tienen mascotas realmente irrazonables. En la pantalla principal, Brutus parecía haber encontrado el nexo de mando central de la nave y lo estaba investigando con la clase de atención concentrada que sugería que estaba tratando de comprender la tecnología alienígena o decidiendo si sabría mejor con miel. La flota de rescate que llegó 47 minutos después estaba compuesta por 3 cruceros de la Fuerza de Defensa Terrestre, 2 naves diplomáticas y una nave de investigación de xenobiología muy confusa, que había sido redirigida apresuradamente cuando los sensores de largo alcance detectaron lo que parecía ser un colapso total del ecosistema a bordo de una nave de guerra Skret. La almirante Rebecca Torres, comandante de la EDF Indomitable, había visto muchas cosas durante sus 30 años de carrera. Había negociado tratados de paz con minas colmena cristalinas, sobrevivido a 3 tipos diferentes de anomalías temporales. En una ocasión, tuvo que explicar a una nube de gas consciente por qué los humanos no podían simplemente desfasar su estructura molecular para mejorar la comunicación. Pero nunca se había encontrado con una señal de socorro como esta. La almirante informó: oficial de comunicaciones Lu, estamos recibiendo una transmisión de la nave de la calle. Es inusual. Defina inusual, teniente. Bueno, señora, parece ser una niña humana de 12 años que proporciona un informe de situación mientras lo que suena como un pequeño mamífero reestructura sistemáticamente la arquitectura alienígena en el fondo. La almirante Torres se frotó las sienes. Ponlo. La alegre voz de Emma llenó el puente, acompañado de sonidos distantes que parecen involucrar al metal reorganizados y las voces alienígenas que suplican varias formas de misericordia. Hola, rescate a la gente. Esta es Emma Rodríguez llamando desde el puente de la venganza de The Atclaps de buque de guerra de Skret. El estado actual es seguro, aunque hemos tenido que hacer algunos cambios de gestión. ¿El almirante es Torres? El almirante Torres respondió. Este es el almirante Torres de la Fuerza de Defensa de la Tierra. ¿Estás herido? ¿Cuál es tu situación actual? Oh, estoy bien. Gracias por preguntar. Brutus también está bien, aunque está un poco de mal humor por interrumpir su siesta. Actualmente está realizando una revisión de seguridad integral del buque alienígena. Muy minucioso. Mucha atención al detalle. Hubo una pausa durante la cual la tripulación del puente podía escuchar lo que sonaba sospechosamente como un Oney Badger que tenía fuertes opiniones sobre los estándares de ingeniería alienígena. La gerencia anterior ha sido aliviada del deber, continuó Emma conversación. El capitán Razerclá está en lo que solía ser el bergantín, aunque Brutus hizo algunas modificaciones para mejorar la ventilación. La mayoría de la tripulación está en la bahía médica, la carga de carga o dispersa alrededor de varios corredores, dependiendo de qué tan rápido aprendan a cooperar. El almirante Torres miró a su oficial táctico, que miraba sus exhibiciones con la expresión de alguien cuyos instrumentos le decían cosas que no podían ser ciertas.
Señora, susurró. Los sensores confirman signos mínimos de vida en todo el recipiente. La mayoría parece estar en angustia médica. No hay firmas de armas activas, no hay emisiones de escudo, y lo que parece ser una pequeña forma de vida de mamalia que se mueve libremente a través de las secciones de comando del barco. Emma, dijo el almirante Torres cuidadosamente. Cuando dice que la gerencia cambia, ¿qué quiere decir exactamente? Bueno, Brutus y yo tuvimos una pequeña discusión con los extraterrestres sobre sus prácticas de hospitalidad, y hemos llegado a lo que creo que llamarías un entendimiento mutuo. Han acordado devolver a todos los pasajeros secuestrados, disculparse por las molestias y proporcionar testimonios sobre la efectividad de los métodos diplomáticos humanos. Otro choque resonó en la calma, seguido de lo que podría haber sido sollozando a los extraterrestres. Brutus solo está terminando algunas renovaciones en sus sistemas de armas, explicó Emma. Tiene opiniones muy fuertes sobre los protocolos de desarme adecuados. Además, encontró sus tiendas de comida y descubrió que los paquetes de raciones alienígenas saben terribles. Ha estado dejando reseñas. El almirante Torres, oficial de xenobiología, doctora Sarah Chen, se inclinó con la fascinación profesional. Almirante, si entiendo correctamente, un solo Oneyer ha capturado con éxito un recipiente de guerra de pantallas enteras. Eso es correcto, confirmó Emma. Aunque para ser justos, lo comenzaron. Brutus solo estaba durmiendo y lo despertaron con todas sus dramáticas cosas de entrada. ¿Sabes cómo se pone sobre su horario de sueño? Las fiestas de embarque de la flota de rescate cuando finalmente atracaron con el buque de la captura de la que encontraron una escena de la que se hablaría en los militares en las próximas décadas. Los corredores del barco parecían haber sido rediseñados por un arquitecto muy pequeño y muy decidido con problemas de manejo de la ira y acceso a garras de grado industrial. Los mamparos se habían abierto de maneras que no eran técnicamente puertas, pero sirvieron la misma función. El sistema de ventilación se había convertido en lo que parecía ser una red integral de transporte. Los casilleros de armas habían sido sistemáticamente auditados y encontrados con ganas. El capitán Martínez, del equipo de embarque, encontró a Emma en el centro de comando del barco, sentado en la silla del capitán y leyendo lo que parecía ser un libro para niños mientras Brutus tomaba una siesta contenta en su regazo. Alrededor de ellos, la tripulación del puente de la venganza de The Atclaps se sentó en varios estados de restricción tecnológica, después de haber sido asegurada con su propio equipo vinculante en una muestra de eficiencia que habría impresionado a especialistas en seguridad profesional. Por la tarde, el capitán Martínez, dijo Emma cortésmente, mirando hacia arriba de su libro. Gracias por venir a buscarnos. Espero que no te importe, pero nos hemos hecho cómodos. El capitán Martínez miró alrededor del puente, señalando a los miembros de la tripulación alienígena cuidadosamente arreglados que estaban observando a Brutus con el tipo de terror respetuoso generalmente reservado para desastres naturales y auditores fiscales. Emma, ¿qué pasó exactamente aquí? Oh, ya sabes, lo habitual. Los extraterrestres interrumpieron nuestra excursión, hicieron algunas amenazas, aprendieron sobre las políticas diplomáticas de la Tierra con respecto a los invitados no invitados. Cosas estándar. De verdad. Se rascó detrás de las orejas de Brutus, y el Oneyer hizo un sonido que era en parte ronroneo, parte del gruñido y completamente satisfecha con el trabajo del día. Lo importante es que todos aprendieron algo hoy, continuó Emma. Los extraterrestres aprendieron sobre la etiqueta adecuada de los invitados. Brutus se enteró de que las naves espaciales alienígenas tienen excelentes superficies de escalada, y aprendí que los Oney Badgers hacen diplomáticos realmente efectivos cuando se motivaron adecuadamente. El primer oficial Rifang, que estaba asegurado a su estación con lo que parecía ser sus propios cables restringidos, habló en una voz que sugirió un trauma reciente. Human, dijo cuidadosamente. Su gobierno. Eso es correcto, confirmó Emma. Brutus negoció términos muy razonables. Puede mantener su barco,
la mayor parte de su tripulación y su dignidad, como es. A cambio, le dirá a todos los que conoce que los humanos están bajo la protección de las criaturas que no creen en la misericordia, la respuesta proporcional o el concepto de pérdidas aceptables. La voz del almirante Torres llegó al sistema de comunicaciones. Emma, estamos listos para transferirlo a usted y a los otros pasajeros de regreso a nuestros barcos. Suena bien, almirante. Solo dame un minuto para empacar. Emma levantó suavemente a Brutus, quien estiró y miró alrededor del puente con la expresión satisfecha de alguien que había completado un exitoso proyecto de mejoras para el hogar. Brutus quiere mantener la silla del capitán, anunció Emma. Él dice que es cómodo y tiene un buen posicionamiento estratégico. Además, lo ha marcado como su territorio. Entonces, según Oneibad Gerlav, es suyo ahora. El capitán Razerclá, que estaba asegurado en la esquina con lo que parecía ser sus propios códigos de comando que lo vinculaban a una terminal de computadora, hizo un sonido que podría haber sido un acuerdo o podría haber sido desesperado. Mientras los equipos de rescate se prepararon para transferir a los pasajeros humanos de regreso a sus propios barcos, Emma hizo una pausa en la entrada del puente y volvió a la tripulación de Sraat ensamblada. Oh, una cosa más, dijo brillantemente. Brutus quería que mencionara que si alguien alguna vez molesta a los humanos nuevamente, él estará personalmente decepcionado. Y cuando las insignias de miel están decepcionadas, tienden a expresar sus sentimientos a través de la violencia interpretativa y la destrucción de la propiedad creativa. Miró a Brutus, que estaba enumerada su territorio conquistado con la calma satisfacción de alguien que había gastado una tarde productiva de los aliens sobre los reales de las realidades de territorios de la terretería. Viaje en el espacio. En cambio, encontrar que cultivar verduras era mucho más segura que la caza de humanos. Insistir en que Brutus realizó la mayor parte de la negociación real. Después de todo, como ella le dijo con frecuencia a cualquiera que escuchara, los humanos no eran realmente los depredadores de la Tierra. Eran lo suficientemente inteligentes como para hacer amigos con los que